Así que nada, vamos allá. Venga. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a nuestro podcast y hoy os vamos a hablar de audiolibros. Así que nada, ya sabéis que estáis con nosotros en ¿Quién is reading? Venga, que ya lo estamos diciendo bien siempre, ¿eh? Ya esto va viento en popa y a toda vela. Sí, ya cada vez nos vamos tú y yo sintonizando mejor. Sí, hombre, ya de por sí ya estamos sintonizadas, que ya sabes tú, que nos dimos cuenta el otro día que somos el yin y el yang, ya claramente. O sea, ahí Eso te iba a acabamos decir, de encajar. estamos sintonizadas, pero hay curiosamente un tema en el que no estamos nada sintonizadas y del que vamos a hablar en un próximo podcast. Así que estad pendientes porque vais a ver cómo se rompe la armonía. Ahí está, y ahí lo soltamos, ¿eh? Como que no quiere la cosa. Ahí va el tema. Ahí va. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema que también últimamente tiene un poco de controversia, pero nosotros no venimos aquí a montar pollos ni controversias ninguna. Venimos a hablar de los audiolibros, que para muchos es leer, pero para muchos otros no es leer, no lo cuentan como si fuera una lectura, que a fin de cuentas, oiga, es un libro, ¿no? ¿Qué más da leído que en papel que escuchado? Yo para mí sí cuenta como lectura. Yo para mí obviamente Sí, también. es verdad que lo mismo, no le saco el mismo jugo a un audiolibro que cuando leo, porque a lo mejor, no porque no me entere de la historia, ojo, cuidado, que se hace mucha crítica que cuando estás escuchando un audiolibro no te estás enterando de la historia, sino que lo que me pasa es que a lo mejor, por ejemplo, los nombres tardo más en pillarlos en audiolibro, sobre todo si son muchos personajes, que si los voy leyendo, porque yo creo que a lo mejor al relacionarlos escrito y leerlo, mi cabeza lo asimila mejor. Pero lo que es la trama, lo que es la historia, lo que está ocurriendo y tal, yo, para mí, vamos, 100%. Es verdad que no puedes subrayar frases bonitas y cosas así, pero... Pero para gente como yo, que no subrayamos, no ponemos post-it, no hacemos nada de eso, no problem, don't worry, be happy. Y luego además que te hacen la vida como muy llevadera, porque a mí me gusta, por ejemplo, que estás planchando o haciendo cualquier mierda de la casa que te apetece cero pelotero, te pones un audiolibro y las mierdas son menos mierdas. Que estás por la playa y hay mucho ruido y no te apetece la brisa marina y te apetece un audiolibro, pues oye, te lo pones y te haces los kilómetros andando que no te das cuenta. Y en ciertos momentos en los que estás haciendo cosas que al final tienes la cabeza demasiado libre y te pide algo, yo creo que un audiolibro ahí es un soporte clave. Así que si no lo han probado... Yo lo pongo muchas veces, depende de qué audiolibro también, que eso ya lo hablaremos luego, me lo pongo muchas veces en el trabajo, porque hay muchas veces que tienes que hacer cosas tan mecánicas que no tienes que pensar, no tienes que nada que es pim, 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 como rellenar huecos, digamos, por decirlo de alguna forma así. Y lo que tú dices, no te apetece escuchar al compañero de al lado que está hablando por teléfono, al del fondo que se le oye, está bebiendo agua, que se le oye como bebe hasta el agua. No tienes ganas, entonces te metes en tu audiolibro y a pasar la tarde o la mañana o la jornada laboral lo mejor que puedas. Pues sí. Y quería preguntarte, ¿tú qué suscripción tienes? Yo tengo dos, porque yo como tengo que tener de todo por duplicado, tengo Audible y Storytel, tengo los dos. ¿Y tú? ¿Y cuál te gusta más? Es que son diferentes, por eso sigo teniendo los dos, porque al final Audible te ofrece cosas que Storytel no tiene y viceversa. Storytel tiene muchos que no sé si te habrás dado cuenta a lo mejor, pero creo que Storytel tiene un número más alto de libros de una, digamos, editorial, de un grupo editorial, que de otra. En Audible pasa lo contrario, incluso a veces hay también autopublicados, que eso ya es Marvelous. A mí lo que me pasa, yo solo tengo una, ahora mismo estoy con Audible, pero creo que voy a volver a cambiarme a Storytel. Creo que a Audible le faltan muchos títulos, también muchas novedades. Y lo que pasa es que es verdad que tiene algunos que me están gustando mucho, como por ejemplo los de Harry Potter.
y me está gustando mucho a mí meterme, por ejemplo, en la saga con determinados locutores que tienen y tal, que lo hacen muy, muy bien. Entonces, yo creo que, como tú dices, hay contenido que le falta a Audible y yo de momento creo que hasta más o menos finales voy a seguir con Audible. Pero yo creo que voy a ir alternando las dos plataformas. Es que yo creo que al final es lo suyo, o sea, porque ni uno tiene el catálogo completo ni el otro tampoco. Uno, por ejemplo, yo tengo los dos por una cosa muy simple, porque a Alex también está ahora, se está metiendo en el mundo de libros y tal, le gusta más Audible porque tiene más libros no narrados, sino como interpretados, o sea, con más efectos de sonido, de otra forma, ¿vale? Que no es simplemente un locutor leyéndote el libro. Entonces, cosa que Storytel, por ejemplo, no tiene. Storytel es eso, Pelae Mondao y algún podcast, pero poca cosa. Cosa que Audible sí que te ofrece un abanico más amplio en ese sentido. Pues si te parece bien, vamos a empezar a hablar de cuáles son esos audiolibros que nos han gustado. Eso es. Vamos a hacer una recomendación de 6 cada una y bueno, pues empezamos a hablar de estos audiolibros que nos han gustado o que por lo menos recomendamos que lo lean o escuchen el resto de los compañeros y compañeras. Me parece bien. ¿Empiezas tú? Pues venga, empezamos. Y el primero del que voy a hablar es una recomendación tuya, básicamente. No en audiolibro, pero sí que es cierto que fue un libro que empecé a leer gracias o por tu culpa, como quieras verlo. Y es El Cuarto Mono. Yo empecé a leer El Cuarto Mono porque me lo compré en físico, empecé a leerlo y luego vi que estaba en audiolibro. ¿Y qué hice? Muy ávida yo. Leía en digital, o sea, en digital, mentira, en papel, las partes de el policía y luego en las partes del diario, porque el libro está escrito en dos partes, una es del diario del asesino y el otro es del policía, pues las partes del diario las escuchaba por Audible. Y es una experiencia que os la recomiendo infinito y más allá. Pues mira, yo ese libro me encantó. Yo no lo he escuchado en audiolibro, pero si ya de por sí las partes del diario te ponen los pelitos de punta, dependiendo de quién lo narre, puede ser una experiencia religiosa. Pues ahí está aquí de la cuestión, porque tú lo lees y dices, ¡buah! Tiene, pues como tú dices, hay partes que te ponen los pelos de punta del cuerpo del revés y el estómago se te sale por la boca. Pero imagínate un tío con una voz súper profunda, súper tal, que además es que no podían calcarle mejor la voz a ese hombre porque yo me lo imaginaba así. Y te explica todo lo que estás leyendo y alucinas. O sea, esa Te da parte miedo. pero ¿Y tú vale? yo Qué venga, miedo lo que nos apago, salga. sigo con otro. Sí, sí, pero es, ya te digo, una experiencia que yo recomiendo infinito. Pues yo ya lo he avanzado un poco en la introducción, pero a mí una saga que me está encantando escucharla en audiolibro, que además estamos compartiendo, es la de Harry Potter. Y es que creo que Leonor Watling en Audible hace un trabajo premium total. Se nota que es actriz, cómo va modulando la voz, cómo va interpretando diferentes personajes. Y bueno, la verdad es que estoy súper enganchada, súper enganchada y me encanta escucharla. Primero, es que tienes toda la razón. Primero, la historia es que la narra de una forma y es un punto muy a favor de Audible que Storytel tiene, pero o muy poco o prácticamente no tiene. Y es que al final los actores y actrices de doblaje son actores y actrices de doblaje, pero en el caso de los audiolibros normalmente son locutores, que, a ver, tienen su formación y tienen su historia, pero no interpretan. Y anda que no se nota cuando un actor como Leonor Wedling o yo que sé, cualquier otro que haya escuchado yo, Pepón Nieto, te narra un libro. Es que se nota un montón. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y te metes en la historia que ojo, cuidado, o sea, te Sí. metes muchísimo. Es que te cuesta cerrar el audiolibro. Sí, sí, y mira Buscas, que buscas más tareas aburridas para hacer. entonces, ¿hoy qué hago? Plancho 20 horas, no pasa nada. ¿Cuánto me dura el audiolibro? Me da para planchar, venga. Pues algo así puede ser, sí. Sí, sí, pero la verdad es que está guay. Y volviendo, bueno, mi siguiente recomendación va un poco ligado a esto y acabo de hablar de la persona que lo narra y es La hija inmortal, que es un audiolibro que hay en Audible
Que me lo recomendó Alex, porque él busca ese tipo de audiolibros que te estaba diciendo antes, que están un poco como interpretados o que tienen pues eso, ruidos de fondo, tienen diferentes voces y la verdad es que La hija inmortal es un libro que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo. Es muy corto, pero está súper bien narrado, lo narra Pepón Nieto, te metes en el libro infinito y lo disfrutas un montón. Pues yo me la acabo de apuntar, La hija inmortal, porque además tengo Audible, así que le doy así candela. Yo, ese para un paseíto por la mañana, esos que te vas por la mañana tan tranquilica a dar un paseillo, te lo pones o a hacer cualquier tarea por casa, te lo fumas y encima súper guay. Pues apuntadísimo. Yo ahora voy con La ridícula idea de no volver a verte de Rosa Montero, que en este caso está narrado por la autora. Y bueno, yo creo que ya es archiconocida de qué trata esta historia. Aquí vamos a tener al final el duelo que está atravesando Rosa Montero por la muerte de su marido Pablo debido a un cáncer y los paralelismos que ella encuentra con la historia de Marie Curie. Que tenemos a Marie Curie muy metida como esa mujer científica fría e insondable, pero hay mucho más. Hay una mujer que tiene una relación con su padre bastante complicada, porque al final es lo que ella dice, siempre tenemos como determinadas cosas, sobre todo como hijas, que cumplir, determinados labores y demás, que son como una carga invisible que pesa sobre todo en las mujeres. Entonces, cómo esa mujer en un principio se sacrifica, cómo se enamora, cómo se hace madre, cómo evoluciona como mujer, cómo evoluciona también como científica, cómo logra sus metas y todas las cosas duras que va atravesando durante su vida, no solo por el duelo de su marido, sino también por esa lucha de siendo una mujer, meterte en un mundo de hombres como es el de la ciencia y con los pocos recursos que tenía. La verdad es que me pareció súper interesante conocer a Marie Curie, lo disfruté muchísimo y me gustó mucho también las reflexiones que hacía Rosa Montero hablando de su propio duelo, pero sin dejar entrever mucho personalmente. Se la ve que es una mujer que yo ahí me siento bastante identificada, que las cosas personales las guarda para ella y no las comparte. Y cómo purga poco a poco ese dolor a través de la historia de Marie Curie, narrado por ella, algo que ha escrito ella, un duelo personal, creo que es un 10. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, a mí me gustó mucho y lo que tú dices, ya aparte también conocer la figura de Marie Curie, que siempre la hemos conocido detrás de la imagen de Pierre Curie, y resulta que no, que Pierre al final sí hizo mucho, pero lo hicieron entre los dos, o sea, no podemos ponerle medallas al pobre señor cuando gracias a ella descubrieron lo que descubrieron, o sea que me gustó también mucho ver esa faceta de ella luchando y ella haciéndose un hueco y que Que se ojo, reconozca. él la apoya, ¿vale? Que está muy bien que él la apoye, pero la que tiene unos ovarios que no la caben en el cuerpo es ella, que embarazada, pasando frío, pasando hambre, pasando penurias, pasando de todo, tiene un cerebro portentoso y le da vueltas al marido. Entonces, aquí a la sombra, en todo caso, está Pierre de Marie. Sí, pero claro, en esa época, ¿quién estaba a la sombra? Totalmente, Así totalmente. que, y lo bueno que tienen estos libros es que nos hacen darnos cuenta de que por mucho que la historia haya querido esconderlas, al final las mujeres son las que han estado delante del hombre, no detrás. Totalmente. Sí. Así que otra que os tenéis que apuntar. Y yo ahora vengo con una tetralogía, aunque en realidad yo solamente escuché el primer audiolibro, y es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Esta tetralogía la leí con Tamara del ratito de leer, la estuvimos leyendo juntas, pero sí que es cierto que otra cosa buena que tienen los audiolibros es que muchas veces te vas a cualquier lado y por no ir con el tocho considerable como es La sombra del viento, porque es un libro precioso, señores, pero un tocho como vamos, como cuatro paredes de catedral, pues te ayuda a eso, me voy de viaje, me voy yo qué sé, al trabajo, aprovechas las distancias y aprovechas para adelantar un poco con el audiolibro. Y es lo que hice en La sombra del viento y la verdad me gustó muchísimo. Es más, cuando acabé de leer el libro, y además Tamara lo sabe, yo acabé antes que ella, pues el último trocito lo escuché en audiolibro otra vez porque es que me gustó tanto el cómo estaba narrado que lo tuve que volver a escuchar para volver a disfrutarlo. O sea que, bueno, de La sombra del viento no os voy a contar nada porque seguro que todos lo conocéis, pero tanto escrito como narrado, la verdad es que es una pasada del libro.
Pues me la anoto, porque es un libro que me da cierta pereza, pero todo el mundo le hace muy buenas críticas, pero no sé por qué, yo lo tengo ahí en la zona de pereza. No, Así pero que y en audiolibro además está, la voz del chico que lo narra está súper bien porque también hace diferentes tonalidades en función de los personajes y, jolín, te ayuda mucho a meter dentro de la historia eso y lo narra muy bien. No se hace para nada pesado, lo puedes escuchar un pelín más al 1,3, 1,2, porque si no, como lo escuches al 1 te duermes, pero la verdad es que está muy guay. Esa es otra cosa que me pasa a mí, que como yo hablo como Spiri González, pues no puedo escuchar luego las cosas al 1, que se me quedan muy a mí lentos. tampoco, se me queda muy corto y muy tedioso. Pues yo sigo con otro que también hemos disfrutado las dos y es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, que a mí es un autor que, o sea, a mí este señor ni fu ni fa ni chicha ni limona, yo no soy de su ejército de fans, pero sí es verdad que tengo el libro en físico y muchas veces, yo creo que por primera vez en la historia de la humanidad, mientras iba leyendo lo iba escuchando, y es que la voz y la entonación de ese hombre retrotrayéndose a todo lo que ha pasado, a todo lo que ha vivido y quieras que no, la emoción que siente al revivir ciertos momentos en los que no sabes si vas a salir del pozo, a mí me ponía los pelos como escarpias. Y yo creo que una vez más, el que una persona narre su propia vivencia, no hay nadie que pueda equiparar eso, ni hacer ese trabajo por muy actor o actriz que sea. O sea, yo creo que ahí él está brillante. Disfruté mucho del libro, pero creo que el audiolibro me puso la piel de gallina. Y aparte también el tema de los chascarrillos, porque yo soy como tú, yo de Ángel Martín pues ni fu ni fa, pero la verdad es que había momentos del libro que te decía, bueno, y en el libro te aparece como no sé qué, y ahora tienes que mirar no sé cuánto, ya te lo estoy contando, pero cuando estás leyéndolo, o sea, te ponían unos chascarrillos que claro, obviamente si los lees, te los pierdes. Totalmente. Y yo ahora me voy un poco a lo ñoño, porque yo, claro, que yo soy yo sin hablar de una novela ñoña. Y es El chico que dibujaba constelaciones. El libro con el que he llorado más, bueno, no es el que más, pero que he llorado a mares. O sea, lo leí y luego lo escuché de las dos maneras y no sé con cuál lloré más, si leído o escuchado, porque está narrado de una forma tan bonita. Al final el chico que dibujaba constelaciones no deja de ser una historia, te cuenta la historia de Valentina y Gabriel, una pareja que desde que se conoce hasta que son mayorzotes, yayines y les pasa pues muchas cosas. Entonces ellos te van explicando toda su vida y lo bueno del audiolibro es que al final lo narra Valentina, o sea que lo vas leyendo y parece que Valentina te está contando su historia y es que te deja el corazón arrugadito. Ay, qué pena. Pues yo te traigo uno que además este fue escuchado en uno de tus clubes de lectura de clásicos y te voy a hablar de Drácula narrado por José Coronado, que tiene una voz que, vamos, la lectura conjunta fue genial y yo tengo, por ejemplo, la edición de Alma Clásicos Ilustrados que la he disfrutado muchísimo. Pero es lo que estábamos hablando. Este señor, que es actor, que tiene una voz que a mí me parece preciosa, tiene una forma de narrar la historia de Drácula que hace que, porque yo en determinados momentos, ya lo sabes tú, me enfadaba un poco con la historia, porque aunque estamos en determinados momentos donde a la mujer se la sigue infantilizando mucho y esto es así, yo no puedo evitar enfadarme, porque me enfado porque soy así. Pero es verdad que narrada con la voz de ese hombre, a mí el enfado se me disipa un poco. Sí. Y es brutal la forma que tiene de meterte en la historia, de hacerla más lúgubre si cabe. Y jope, la verdad que llega, ¿eh? Es que con ese tono de voz tan grave que tiene, o sea, es que yo creo que Bram Stoker no lo hubiese leído mejor. Fíjate lo que te digo. O sea, chapó. Yo es que ese hombre, como dices tú, me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno, así que no solo no es malo, malísimo de las películas, sino que también es un narrador, chapó. Chapo. Y yo sigo con mis ñoñerías, amiga, porque yo tengo que traer un autopublicado, ya tú sabes. Entonces, he venido con uno de Abrir Camino y no es La Casa Blanca a la orilla del mar. ¿Por qué? Porque ese, yo creo que si lo escuchas, no tiene nada que ver con ver los posits y ver esas cosas. Así que voy a hablar de El ayer en nosotros y un mañana imposible, que yo lo leí en digital y luego lo escuché a trozos porque yo soy masoca. Y lloré también lo más grande. Está súper bien, o sea, bueno, que lo narran súper bien y os lo recomiendo muchísimo. O sea, es una No, historia tan no. bonita.
Me la anoto, me la anoto. Eso sí, prepárate Kleenex. Sí, bueno, siempre. Con abrir Pues camino. yo sigo en mi temática lúgubre, menos mal que estás tú para endulzar las cosas. Y yo vengo con la chica número 11 de Amy Sweetelcrack, que ya sabemos que es una chica que tiene un programa de podcast de True Crime, cosa que a ti no te gusta nada el True Crime. Eva, Y bueno, apenas. yo creo que la forma de coger y de interconectar la historia con esos programas de podcast, con esa forma que tiene la chica de ir cogiendo y desgranando la historia, a mí de verdad es que me encantó y creo que en este caso leerme el libro le hubiese dado menos puntos que escucharlo. Seguro. Que eso lo he escuchado también de varios compañeros y compañeras que lo han leído y luego lo han escuchado o han hecho un poco como hice yo con el cuarto mono y que dicen que sí, que hay partes donde habla del podcast que se escucha así como narrado en podcast y tal. Que ese, por cierto, lo tengo apuntado porque lo tengo súper pendiente. Yo ya he apuntado dos tuyos, así que he apuntado Vas el de ganando. Pepón Nieto, el de Pepón Nieto y el de Abril Camino, que le tengo muchas ganas. Pues ya te diré alguno más, porque del estilo ese de Pepe un Nieto tengo varios pendientes que Alex me ha ido pasando títulos. Me dice, ve leyendo de este, ve leyendo del otro. Y ahí los tengo, pendientes. Nos va a venir bien. Sí, sí, sí. Y ya por último, venga, vamos a acabar por todo lo alto, con un thriller. ¿Qué te parece la cosa? Pues La bien. mujer en la ventana, de nuestra amiga AJ Fin. Un thriller que yo lo he visto en peli, lo he leído, bueno, lo he leído. Lo reojeé en físico porque lo tenía mi suegra en casa y sinceramente yo sigo hablando, ¿eh? Pues eso, que yo lo tenía mi suegra en casa, lo estuve ojeando, pero al final me quedo con el audiolibro totalmente. O sea, esa manera de narrar algunas escenas que aunque tú lo leas no te metes en esas escenas y en la película pasan por encima. O sea, el escucharlo y meterte tú, porque está todo narrado muy, digamos así, muy audiovisual, aunque de visual no tiene nada, es una pasada. O sea, es otro libro que recomiendo un montón. Pues mira que fue un libro que me encantó y que yo creo que, como tú dices, en audiolibro, como la persona sepa un poco por dónde llevarte, hace contigo lo que quiera. Yo disfruté un montón del libro. No he visto la película, pero el Está libro me ahí. encanta. La peli está pichi picha, que le faltan muchas cosas y hay otras que se la saca de la manga directamente. Pues entonces es que no lo voy ni a intentar, ¿sabes? No, si te has leído el libro, yo no te la recomiendo. A Alex, por ejemplo, sí que le gustó, pero porque él no había leído el libro. Entonces dice, va, pues la Claro. peli está bien. Pero luego dices, no, me falta esto, me sobra aquello y se ha inventado lo otro. Como ¿Ahora nos qué? pasa con Harry Potter y las Lo películas. mismo, lo mismo. Lo mismo Pues igual. yo voy a cerrar con otro thriller, porque claro, esto yo últimamente muy de thriller. Y yo voy con A Fuego Lento. A mí me ha encantado, o sea, esta vez también he ido sincronizando la lectura en papel con el audiolibro y de verdad impresionante A Fuego Lento. La forma de narrarlo, la forma de interpretar diferentes voces, me ha encantado. La verdad es que lo he disfrutado muchísimo y tiene una historia que aunque se narra a fuego lento y creo que ha sido la principal crítica que se le ha hecho a este thriller, creo que si estás acostumbrado a leer a Paula Hawkins, estás acostumbrado a que sus thrillers, aunque sea raro, no son de trama, son thrillers de personajes. Y lo importante es ir tirando de Lilito para ver a dónde llegamos. Entonces, de verdad que yo he disfrutado mucho de la historia y me ha gustado mucho la locución del audiolibro. Pues nada, otro que me apunto, ya tengo dos y hemos empatado, me parece, ¿no? Vamos a empate, vamos a empate. Pues hasta aquí los 12 audiolibros que os recomendamos. Dejadnos abajo en los comentarios si nos recomendáis alguno que tengamos que escuchar sí o sí. Y que también nos cuenten si te parece un poco qué opinan de los audiolibros, si sí, si no, si todo lo contrario. Y que nos dejen recomendaciones, ya sea de Storytel o de Audible, o que nos digan qué plataforma les funciona o lo que sea. Os leemos en comentarios, ya sabéis siempre. Y os animamos a que descubráis esta nueva forma de meterse en historias, porque oye, si te funciona, ¿por qué no? Hay otra cosa que no hemos hablado. Si somos que no queremos gastarnos dineritos ni en Storytel ni en Audible, que por cierto hay muchos códigos para darte de alta y probar, también están los de eBiblio, que en eBiblio te puedes descargar los audiolibros y ya está, los escuchas como cogido un libro de la biblioteca, lo mismo igual. Pues sí, para que vean que no siempre hay que gastarse los dinerunchos. No, que los diruchos cuesta mucho ganarlos. Total.
Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado, que hayáis anotado por lo menos 12 audiolibros y que nada, que nos cuenten muchas cositas en los comentarios. Que ya sabéis que a Esther la podéis encontrar tanto en YouTube como en Instagram como Esther is Reading, y aquí una servidora, poco original también, en Instagram y en YouTube, mismos sitios, mismos lugares, como ¿quién te lo ha dicho? Así que nada, nos vemos en el próximo episodio del podcast y espero que disfrutéis de estos audiolibros en estas fechas que la verdad apetece. Mucho, apetece mucho. Y que disfrutéis del verano, aunque sea tan caluroso. Que cierren la puerta del infierno, por Dios. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Chao.